mis valientes, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Crisbeli para los que no me conocen y en esta ocasión vamos a hablar, como ya pudieron ver en el título del video, sobre decisiones y propósito. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @JuventudValientePiso en Instagram, Facebook y en TikTok. Y también por supuesto que se suscriban en nuestro canal Juventud Valiente, le den like a este video y nos dejes tu opinión sobre este tema. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar. En el video anterior, y si no lo han visto, los invito a que vayan y lo vean, vemos cómo las situaciones por las que pasó Job fue una situación que era parte de un propósito de Dios. Pero quiero resaltar que en el contexto del libro de Job, en ningún momento vemos que él haya tomado una decisión que trajera esas consecuencias para su vida. Ahora, nosotros muchas veces tomamos decisiones y luego las llamamos que son un propósito de Dios cuando las hemos tomado fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios establece que es su voluntad. Y luego vemos las consecuencias. Entonces ya esto no es que Dios quería esto para tu vida, es que tú has tomado decisiones fuera de su voluntad. Y pues cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, tenemos que ver las consecuencias de nuestras decisiones. Si nos vamos al libro de Génesis, podemos ver cómo Adán y Eva tenían dos opciones, dos caminos que seguir. Y eso es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo y todos los días cuando vamos a tomar una decisión. Tenemos dos caminos que seguir, dos opciones a donde recurrir. Vale, Adán y Eva tenían dos opciones. La opción de estar en el paraíso, obedecer a Dios en lo único que Él les había establecido, que era no comerán del fruto de este árbol, porque de seguro el día que coman morirán. Y estar en el paraíso con la provisión de Dios para sus vidas y la presencia de Dios en ese lugar. Y la otra opción era que si comían de ese fruto, pues de seguro iban a morir. Obviamente ya sabemos todo lo que pasó. Eva pues pecó y pues consigo pecó Adán también y pues se fueron al camino de la desobediencia de Dios y tuvieron que ver las consecuencias de ese pecado. Y hoy en día podemos ver cómo el mundo sigue siendo una consecuencia de ese primer pecado de Adán y Eva, que es un mundo caído de la presencia de Dios, y solamente por medio de Jesús podemos estar de nuevo en la presencia de nuestro Dios. Nosotros muchas veces confundimos lo que es un propósito de Dios y lo que es consecuencia de nuestras decisiones. Si vamos a Génesis, vemos ese libre albedrío que Adán y Eva tenían y es el mismo libre albedrío que nosotros tenemos hoy en día. Dios no nos obliga a obedecerlo ni a amarlo, porque cuando amamos a Dios buscamos obedecerle. Pero luego también tenemos que ser conscientes de que una mala decisión obviamente va a traer resultados negativos para nuestra vida. Obviamente que Dios es misericordioso y si en algún momento tomamos una mala decisión, pues de esa decisión aprendemos, crecemos y Dios está ahí para perdonarnos, para purificarnos por medio de la gracia de Jesús en nuestras vidas. Pero tenemos que ser conscientes de que esto es algo que tenemos que asumir luego y no asumir esa responsabilidad a Dios, porque Dios no es culpable de nuestras malas decisiones. Y en este tema es muy importante el deseo y el anhelo de nuestros corazones. Cuando tomamos decisiones de los deseos que tenemos en nuestro corazón, tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchos deseos de los que tenemos en nuestro corazón para nada son obedientes a la voluntad de Dios. Muchas veces son deseos carnales y que tenemos que someter en el nombre de Jesús a Dios para que Dios se haga cargo de estos deseos y podamos honrar a Dios con esas decisiones. Vamos a poner por ejemplo el caso del yugo desigual. Muchas veces hay personas que tratan de llamar al yugo desigual como que esto es propósito de Dios, esta es la voluntad de Dios y se ciegan a ver que realmente el yugo desigual no es propósito de Dios en ese sentido, según qué aspectos no es propósito de Dios. Estar con una persona que no ama a Dios no es un propósito de Dios. Él no nos ha llamado a hacer un matrimonio de esta manera. Pero muchas veces lo queremos
disfrazar con esta mentira para luego ver las consecuencias. Muchas personas que han cometido el error de estar en yugo desigual, luego pueden ver la consecuencia de cómo ese matrimonio o ese noviazgo, que no necesariamente tuvo que haber llegado a un matrimonio, no era para nada voluntad de Dios, y ver las consecuencias en su vida espiritual. Y como ejemplo también les puedo poner al rey David. Si leemos el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12, vemos cómo él tomó una decisión que para nada era agradable delante de Dios y cómo esa decisión trajo consecuencias para su vida y en ese momento todos los pecados que él tuvo que cometer para poder resolver un solo pecado. Se le voy a resumir un poco la historia porque si la leo el video sería un poco tedioso. El rey David estaba normal en su palacio y vio a Betsabé y la quiso tomar para estar con ella en el ámbito sexual. Sus sirvientes la trajeron, la llevaron hacia él estuvo con ella y pues ella quedó embarazada. El esposo de esta mujer era un hombre que servía al rey David. Pero él era un hombre que quiso honrar a David en su trabajo. Él no se apartó de su trabajo porque él entendía que tenía que estar en su trabajo y que ya tendría otro tiempo para estar en el aspecto sexual con su mujer y en su casa. Entonces el rey David, al ver este panorama, pues la decisión que tomó fue enviarlo a la guerra y que él ahí pues muriera y así poder él tomar a Betsabé como por su mujer y pues criar a ese hijo que iban a tener juntos. Pero podemos ver cómo una mala decisión que fue tomarla a ella por esposa, él teniendo otras esposas y poder haber tomado otra mujer que estuviese soltera, lo llevó a cometer otros pecados más y a engañar a este hombre. Yo los invito a que leamos el versículo que está en Segunda de Samuel, en el capítulo 11, versículo 27, que dice: y pasado el luto, o sea, el luto de que el esposo de Betsabé muriera, envió David y la trajo a su casa, a Betsabé, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que había hecho David no fue agradable ante los ojos de Jehová. Otra consecuencia fue que ese hijo murió. Y aunque David hizo ayuno y pidió a Dios misericordia, igual la voluntad de Dios fue que no, que eso era la consecuencia del pecado que él había cometido, porque para nada fue agradable delante de los ojos de Dios. Es interesante ver cómo el Salmo 51 habla de el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Más abajo dice que al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Natán el profeta fue el que le dio la palabra de Jehová al rey David, de que no era agradable delante de Dios esto que él había hecho y pues que ese niño iba a morir. Entonces, ese salmo es interesante porque desde el capítulo 1 hasta todo el salmo habla de cómo él se arrepiente. Dice, por ejemplo, el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, limpia de mí mi pecado. Luego, en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuévame un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Él se arrepintió de ese pecado, pero claramente tuvo que vivir las consecuencias de ese pecado. Y ahora quiero resaltar que es súper importante que comprendamos que todo parte de nuestra relación con Dios. Vemos que el rey David en ningún momento le pidió a Dios sabiduría para esa decisión. Él ahí actuó solo y tomó las decisiones solo, la voluntad que él quiso sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando nos apartamos de Dios por un momento y tomamos una decisión por nuestra propia cuenta, pues ya que tomamos las decisiones incorrectas y no estamos tomando la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces todo parte de allí, de la relación que tengas con Dios, de esa relación personal, de buscarle, de querer obedecerle, de querer agradarle en cada aspecto de tu vida. Todo lo que tú dejes en las manos de Dios, deposites cada anhelo, cada deseo, cada situación, Dios te va a ayudar a llevarla de la mejor manera, de una forma íntegra y sabia.
Sin duda, un salmo de referencia a esto que yo estoy hablando es el Salmo 25, versículo 4 y 5, que dice: Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti confío a todas horas. Es como que ese es el sentimiento, el anhelo que tenemos que tener, el siempre decir: Señor, guíame, Señor, te entrego esto, guíame por donde sea tu voluntad, guíame con prudencia tu verdad. Obviamente la lectura de la palabra también es súper importante, porque ahí encontramos cómo es el corazón de Dios, cómo realmente Él quiere que tomemos nuestras decisiones. Y otro salmo que también me gusta mucho y que también es como ese anhelo que tenemos que tener es el Salmo 143, versículo 10, que dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, que sea su Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y a todo camino de rectitud, y a donde realmente vamos a poder honrar a Dios con nuestras decisiones. Y bueno, mis valientes, sin más que decir, espero que hayamos dejado un poquito más claro esto de nuestras decisiones y la voluntad de Dios. Y espero que sea de muchísima bendición este video. Si crees que va a ser de bendición para otra persona, no te limites a compartirlo, de verdad. Es algo que yo digo: si algo sirve de bendición para otra persona, pues compárteselo, independientemente de que esa persona luego lo escuche o no. Tú estás cumpliendo con compartirle algo que seguro que va a ser de mucha bendición. Nada más que decirles, solamente que nos sigan en nuestras redes sociales. Les mando muchísimas bendiciones y un abrazo súper fuerte virtual a cada uno de los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Bye. Conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime que encontró a mí. Si Dios es conmigo, dime.